Bienvenidos nuevamente a Línea Médica, soy el doctor Jorge Tapia y quiero presentar a mi compañera, la doctora Cindy. Bienvenida, Cindy. Hola, doctor, pues muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Tapia. Un programa interesante. Claro que sí, hoy vamos a platicar sobre la enfermedad de Alzheimer. Quédese con nosotros y acompáñenos a ver esta cápsula. La enfermedad de Alzheimer, la causa más frecuente de demencia en los ancianos, es un trastorno grave, degenerativo, producido por la pérdida gradual de neuronas cerebrales, cuya causa no es del todo conocida. Se trata de una enfermedad muy rara en los pacientes jóvenes, ocasional en los de mediana edad y más frecuente a medida que se cumplen años. La enfermedad afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Aunque cada día se sabe más sobre la enfermedad, todavía se desconoce la causa exacta de la misma y hoy por hoy no se dispone de un tratamiento eficaz. La demencia es un trastorno cerebral que afecta seriamente a la habilidad de una persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Es una deficiencia en la memoria de corto plazo. Se olvidan las cosas que acaban de suceder y a largo se eliminan los recuerdos. Asociada con problemas del pensamiento, del juicio y otros trastornos de la función cerebral y cambios en la personalidad. Los síntomas de la demencia incluyen la incapacidad para aprender nueva información y para recordar cosas que se sabían en el pasado, problemas para hablar y expresarse con claridad o para llevar a cabo actividades motoras o para reconocer objetos. Los pacientes además pueden sufrir un cambio en su personalidad y pueden tener dificultad para trabajar o llevar a cabo las actividades habituales. En ocasiones, pueden presentar síntomas similares a la depresión, como tristeza o problemas de adaptación o a la ansiedad. La demencia se está convirtiendo en uno de los problemas sanitarios más importantes de nuestra sociedad, cada vez más anciana. La frecuencia de la demencia se duplica cada 5 años, a partir de los 65 años, y se estima que más del 30% de los pacientes mayores de 85 años tienen demencia. Muchos de estos pacientes tienen una demencia tipo Alzheimer. Bueno, estamos pues aquí ya con este programa de Alzheimer. Y bueno, quiero presentar aquí al doctor Jerónimo Aguayo Leite. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor Tapia. Muy amable. Bienvenido. Buenos días. Y al doctor Juan Antonio Olivo Vidal. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, doctores. Y bueno, Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gustazo en lo personal para ambos como médicos. Vamos ahora sí que a iniciar con el tema. Se han suscitado muchísimos chistes alrededor de lo que es el Alzheimer, pero yo creo que la mayoría de la gente desconocemos sinceramente qué es esta enfermedad. Y me gustaría empezar con esa pregunta, doctor Aguayo. ¿Qué es el Alzheimer? Muy bien. Bueno, la enfermedad de Alzheimer hace alusión a un nombre propio de un médico que la describió el siglo antepasado. Se trataba de una enferma de 51 años en donde él observó un deterioro de todas sus funciones intelectuales. Entendemos con funciones intelectuales la capacidad de memoria, el lenguaje, el control de nuestras emociones. Entonces, cuando hay un deterioro de las funciones intelectuales, que son las más importantes que residen en el funcionamiento cerebral, se habla de una demencia, es decir, estas manifestaciones generan una incapacidad para poder relacionarnos, para trabajar, porque hay problemas de memoria, problemas de relación, hay problemas afectivos, y hay una serie de síntomas que se van agregando paulatinamente. Entonces es un problema del funcionamiento de las funciones intelectuales que impiden a la persona desenvolverse normalmente. Esa sería en forma así general la definición de demencia, y la de Alzheimer es la más frecuente. Muy bien. doctor Juan Antonio Vidales, como médico geriatra, sabemos que, bueno, como se acaba de mencionar,
hay sintomatología múltiple. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cómo sabemos o nos damos cuenta de que un familiar inicia con estos síntomas, con esta enfermedad que es un deterioro neurodegenerativo, por decirlo así, como lo ha mencionado el doctor? Es un problema que a través del tiempo, el envejecimiento forma parte de esta terrible enfermedad. Como lo ha dicho el doctor, también vuelvo a repetir, Alois Alzheimer, iniciador en esta vía de la medicina, en esta neurodegeneración, por decirlo así. Así es. Este trastorno, como lo acaba de decir el doctor Jerónimo Aguayo, es un trastorno degenerativo de lento, una progresión muy lenta, ¿sí? Pasan muchos años para que se instale prácticamente ya lo que todo el mundo conocemos como demencia, aproximadamente 2 a 3 años mínimo, en lo cual los pacientes se pueden experimentar olvidos que muchas veces son comunes, como la mayoría de las personas los podemos tener en ocasiones, pero cuando estos olvidos se vuelven más frecuentes y se empiezan a ver en situaciones más cotidianas, por ejemplo, una persona que es un contador, ¿sí?, que toda su vida se ha dedicado a la contabilidad, y empieza a experimentar, empieza a sentir que algo está fallando porque no puede hacer una cuenta matemática simple, ahí es donde el mismo paciente puede empezar a sentir que algo está pasando con su memoria. O los familiares o las personas en el ambiente de trabajo también empiezan a detectar que hay algo que está fallando, algo no está bien en ese funcionamiento que ya mencionaba el doctor, en el funcionamiento laboral, en el funcionamiento social, en el funcionamiento familiar. Entonces empiezan los olvidos frecuentes. En amas de casa, por ejemplo, empezamos a observar que nos dejan o tienen problemas para la realización de tareas simples o comunes. Por ejemplo, la preparación de alimentos. Al preparar alimentos, a las personas le empiezan a poner un poco más de sal o no le ponen sal a los alimentos, o se les quema la comida, ¿sí? O el método o la preparación que es cotidiana, que es habitual, la empiezan a hacer con mucha dificultad. O empiezan a perder el dinero de manera más cotidiana, empiezan a dejar aparatos eléctricos encendidos, o tenemos el caso de una paciente por ahí que nos decía en el familiar: mire, doctor, es que mi abuelita abre un refresco, lo toma, lo empieza a tomar y lo deja, va y luego va por otro refresco, lo toma y lo deja, y encontramos en la casa botellas de refresco por todos lados. Entonces eso puede ser un signo que nos orienta a pensar de que puede haber un trastorno de memoria. Como usted bien lo dice, este trastorno como tal, para diagnosticarlo no es sencillo. Hay muchos otros problemas que pueden simular demencia. Uno de los más comunes es el estado confusional agudo o delirio, en lo cual habitualmente es mucho más agudo. En el caso de la demencia, pues es una progresión muy lenta. Pero muchas veces esos signos de alarma, de olvidos frecuentes, dificultad para realizar tareas simples, y puede haber también otros trastornos que nosotros le llamamos trastornos conductuales, es decir, la persona que empieza a ser más agresiva de lo habitual, empieza a desconocer a la familia, empieza a desconocer a los vecinos, empieza a olvidar citas al médico, citas importantes, dificultad para realizar, por ejemplo, tareas económicas como el ir a depositar su dinero o el ir a recoger su pensión, empiezan a detectarlo, y a veces el propio paciente se da cuenta, a veces es la familia o en el mismo ambiente laboral, y es como a veces son los signos que nos hacen pensar de que ese paciente puede desarrollar demencia. Doctor Aguayo, ¿y esta enfermedad qué la ocasiona? ¿Qué cambios hay neurológicos o qué es lo que la pueden ocasionar? Sí, en realidad, en pocas palabras, podemos decir que la enfermedad de Alzheimer no se tiene a la fecha una causa precisa de su desencadenamiento. Se han hecho observaciones interesantes, por ejemplo, se conoce que esta enfermedad podría ser hereditaria en algunos casos. Son casos más bien poco usuales. En general se presenta en forma esporádica en las familias. Se han hecho varias hipótesis, por ejemplo, cuestiones tóxicas, traumatismos craneanos graves. De hecho, hay una demencia en los boxeadores, pero pues claramente relacionada con golpes. En este caso se hace alusión a algún golpe. Hay pues una serie de hipótesis, también hay hipótesis virales, virus lentos. Sin embargo, pues no hay una causa precisa. Lo que sí se conoce es que el cerebro comienza a tener una pérdida
importante de neuronas, particularmente al inicio en las regiones temporales, que es donde reside buena parte del control de la memoria y también de las emociones. Por otra parte también se observa un aumento en el habitual, vamos a decir, encogimiento de nuestro cerebro. Nosotros, conforme avanzamos en edad, tenemos la tendencia, así como nuestros huesos, nuestra piel, sufrir cambios, entonces el cerebro muestra lo que se llama atrofia. En los estudios por microscopio se han encontrado que hay depósitos de ciertas sustancias que pueden ser tóxicas para las neuronas y la presencia muy abundante de una proteína que se llama amiloide, que eso se relaciona con la enfermedad. Esto es lo que se ha hecho en estudios con biopsias en enfermos en que se ha tenido esa oportunidad. Entonces realmente todavía no se conoce la causa y en consecuencia por eso es que no existe un tratamiento definido. Sí. Claro, doctor Vidales, en cuanto a estas causas que menciona el doctor, posibles causas que determinan la enfermedad, se me ocurre la depresión. Se han hecho estudios también importantes e interesantes que la depresión suave le llaman. ¿Pudiera incidir o pudiera ser el reflejo de esta enfermedad? Sí. Hay estudios serios al respecto de personas que han desarrollado depresión, en los cuales se observa que hasta un 10-15% de esos pacientes que sufren depresión en un momento dado de su vida pueden llegar a tener demencia. Sin embargo, como usted bien lo dice, a veces en el inicio de las demencias, precisamente la depresión puede ser parte de los síntomas, porque aquellas personas que empiezan a detectar o a sentir que algo no está funcionando bien, que se les está dificultando el recordar cosas importantes, el asimilar o almacenar datos importantes o información nueva que van conociendo, empiezan a tener mucha ansiedad y también se deprimen. Y en ocasiones, de acuerdo a los subtipos de demencia, también puede ser parte específicamente de ese tipo de demencia muy particular. Entonces, a veces es difícil hacer la diferenciación. Existen recursos de diagnóstico, en especial el estudio neuropsicológico, en el cual nos permite un poquito saber más o menos si es un trastorno psicoafectivo puro, es decir, nada más es una depresión por muchos factores ambientales, o es un problema como parte de la demencia. Entonces, a veces no es fácil hacer el diagnóstico diferencial, pero nosotros en el campo clínico pues tenemos algunos recursos que nos permiten hacer esa diferenciación. Y a veces el paciente que se deprime, que va a desarrollar o que es como parte de la demencia, una vez que va progresando la enfermedad, a los 2 años, al año, a los 2 años, 3 años, 4 años, se instalan más los signos de demencia. Entonces, eso es algo importante, porque el curso natural de la depresión pues es a 6 meses, el paciente debe haber resuelto ya su problema de depresión, y eso, digamos, nos aleja un poco del diagnóstico. En cambio, el paciente con demencia se va instalando, se van agregando otros signos o síntomas. Muy interesante. Doctor Aguayo, sí. Es una enfermedad que afecta principalmente a los pacientes de la edad senecta, pero ¿cuál es la edad más frecuente de presentación y si hay casos en gente de menor edad? Sí. Bueno, existe, sí sabemos perfectamente las estadísticas, nos lo señalaba acertadamente la cápsula que ustedes elaboraron, que a mayor edad, mayor posibilidad o mayor frecuencia de demencia. En las personas mayores de 80 años se calcula, hay una tasa de prevalencia de más de 10,000 por 100,000 habitantes. ¿Esto qué significa? Bueno, que es una enfermedad ciertamente de personas, de adultos mayores de 60 años, pero sí hay casos, de hecho señalaba yo que el caso prototípico, bueno, no prototípico, sino el que dio lugar a la descripción de Alzheimer, era una mujer de 51 años, una mujer realmente muy joven, ¿verdad? La verdad es que la enfermedad es de adultos mayores y se puede presentar en personas más jóvenes. Ahí habría que hacer diagnósticos diferenciales porque recordemos que las demencias pueden tener varias causas. En particular, hay una enfermedad muy poco usual, aunque la hemos visto, que se llama Creutzfeldt-Jakob, que está relacionada con problemas de virus y la propia
el SIDA también se ha relacionado con demencia. Algunos casos, afortunadamente los tratamientos ahora del SIDA, cada vez menos vemos este tipo de complicaciones porque los tratamientos tienen bajo control al virus, pero sí se puede dar casos de cuadros demenciales en personas jóvenes, lo que obliga a investigar causas poco usuales o poco frecuentes. Hay una idea de que la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil son entidades diferentes. Actualmente se conoce que en realidad es la misma entidad, solo que bueno, las personas mayores tienen una mayor predisposición a tener la diferencia de lo que llamaríamos el envejecimiento cerebral exitoso, que son personas que se mantienen activas, productivas. Hay un ejemplo, una doctora, una neuróloga italiana, Rita Levi Montalcini, ganadora del Premio Nobel de Medicina hace ya varias décadas, pero que actualmente tiene 100 años y se mantiene activa dando conferencias, trabajando. Casi no oye y no ve muy bien, pero tiene su cerebro intelectualmente lúcido. Exacto. Consecuencia, la actividad intelectual nos mantiene y nos protege en cierta forma. Excelente. Pues vamos a continuar, vamos a irnos a una pausa y los invito para que llamen al 994-6470 y por favor no deje de hacernos sus preguntas. Tenemos a los expertos aquí para que puedan contestar sus dudas. Vamos a una pausa. ¿Sabías que en México más de 350,000 personas están afectadas por la enfermedad de Alzheimer y mueren por ella anualmente 2.030 pacientes? Se estima que 1 de cada 3 de nosotros se enfrentará a esta enfermedad en algún ser querido o en un familiar. ¿Sabías que hay un mayor riesgo de que los hijos y los hermanos de pacientes con Alzheimer contraigan la enfermedad? Pero para la mayoría de los casos, solo se presenta un enfermo por familia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Me gustaría recordarles que también nos pueden visitar a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos como Radio y Televisión de Aguascalientes. Ahí puede usted consultar todo lo que vienen siendo los programas que se están transmitiendo a través de esta su señal del Canal 6. Y ¿por qué no? Para que nos busque y nos estemos en contacto. Cualquier pregunta o idea o sugerencia que tenga al respecto de algún tema para el programa, pues con mucho gusto son bien recibidas. Este es su programa, ya lo sabe. Y nos gusta saber qué es lo que quieren ver. Vamos a continuar. Claro que sí, y bueno, estamos en este programa con la enfermedad de Alzheimer. Queremos que nos llamen porque a lo mejor usted puede tener un síntoma y no lo sabe o no lo reconoce. O alguno de sus familiares puede tener esto de que traigo las llaves en la mano y no sé dónde las dejé o dónde, no sé, las ando buscando, las llaves de mi casa, del automóvil. Qué sé yo, alguno de los síntomas que se han mencionado aquí pudiera ser que usted los tenga o puede iniciar. Así es que llámenos por favor. Estamos al aire y estarán los teléfonos aquí en pantalla y están para que usted los vea y nos llame con la extensión 2265. Háganos sus llamados por favor porque quiero continuar con esto y es muy importante que usted nos llame. Doctor Vidales, en cuanto a esta situación de la enfermedad de Alzheimer, comentaba hace unos momentos el doctor Jerónimo Aguayo que hay una doctora que todavía está activa a los 100 años y bueno, esto hay que retomarlo como un ejercicio mental, como una gimnasia cerebral, por decirlo así, y retomar nuevamente la sintomatología porque seguramente alguien que ahorita está pendiente en el televisor quisiera saber más sobre síntomas y a quiénes les afecta más, a hombres o a mujeres. Okay. Desde luego los que más se ven afectados son las mujeres. Esto es en el sentido de que viven más las mujeres que los hombres, es decir, el envejecimiento es claramente un predominio de mujeres y por eso es que afecta un poco más a las mujeres. En relación a esto de los síntomas, hay una escala, un
que nos muestra más o menos cuál es la progresión de la enfermedad. Estamos hablando de que hay estadios iniciales, que lo llamamos un estadio leve de la enfermedad, el estadio intermedio y el estadio avanzado. Para que la enfermedad progrese, deben de pasar, para que llegue a una etapa terminal, aproximadamente entre 10 a 12 años en promedio. Esto significa que los primeros 2 años prácticamente pasa desapercibida la enfermedad. Las personas se envuelven sin ningún problema, siguen siendo activos, trabajan sin ningún problema, su desenvolvimiento familiar y social es prácticamente normal. Empiezan a tener estos olvidos, como usted lo llamaba, dónde dejé las llaves, cuál era la cita que tenía pendiente, quién vino, no recuerdo. Empiezan a tener esos pequeños olvidos, pero su funcionamiento general sigue siendo normal. Sin embargo, en la etapa intermedia, que es cuando la mayoría de los pacientes llegan con nosotros, precisamente porque ya es más llamativa los trastornos de memoria, se empiezan a agregar otros problemas. Por ejemplo, ya mencionábamos que empiezan a tener esta dificultad para realizar actividades. Empiezan a tener lo que nosotros le llamamos los trastornos conductuales asociados a la demencia. ¿Qué significan estos trastornos conductuales asociados a la demencia? Que los pacientes pueden empezar a tener problemas para el dormir, empiezan a tener insomnio, pero también a veces se agrega agresividad, se agrega irritabilidad. En algunos otros pacientes pueden tener alucinaciones, empiezan a estar muy alterados, muy agitados, y también se empieza a observar, y es cuando más les llama la atención a las familias, es errores de juicio, errores de conducta en el cual su forma de vestir, por ejemplo, ya no es la normal, se visten de un color distinto a lo que se recomienda como cierta coordinación al vestir, se empiezan a poner, por ejemplo, un zapato de uno y otro de otro, pueden estar jugando con la comida o empiezan a tener dificultades al momento de ir al baño, empiezan a tener errores sumamente llamativos, y es cuando la gente no acude con nosotros. Dentro de otras cosas, sobre todo lo que predomina es los trastornos conductuales, pero también empiezan a tener dificultad en el funcionamiento general, es decir, esa funcionalidad ya empiezan a repercutir, ya no saber cómo bañarse, por ejemplo, entrar al baño. ¿Y a qué venía el baño? O sea, ¿cómo abro la llave de la regadera? ¿Cómo me seco? Se empiezan a secar con la ropa misma y no con la toalla, porque está la toalla, pero no identifican para qué es, cuál es su significado, cuál es su uso. Empiezan a tener esa dificultad, entonces no la utilizan. Y empiezan a tener un deterioro funcional sumamente llamativo. Dejan de funcionar en el ambiente laboral, en el ambiente social, en el ambiente familiar. Y es cuando más llama la atención y es cuando nos lo llevan a nosotros a la consulta. Un paciente cuando ya está en un estadio mucho más avanzado, que es muy obvio todos los signos o síntomas de la demencia, prácticamente ahí el diagnóstico es relativamente sencillo, porque ya está toda la sintomatología. El reto hoy en día para nosotros los médicos es diagnosticar lo más temprano posible la demencia, y eso sigue siendo un reto por las mismas dificultades. Hace un momento mencionaba, bueno, ¿qué tanto es normal por el proceso de envejecimiento y qué tanto es demencia? En el proceso de envejecimiento normal también hay olvidos, nada más que ahí no hay ninguna repercusión funcional, laboral, social ni familiar, y también no hay una progresión como en el caso de la demencia. Y eso hasta cierto punto nosotros lo llamamos deterioro cognitivo leve, que no necesariamente es demencia, pero sí, sobre todo, identificar los primeros signos, los primeros síntomas o los primeros signos de alarma. Esos son cuando hay que hacer un diagnóstico tratando de hacerlo lo más oportuno posible. Y relacionado con esto, doctora Aguayo, tuvimos una llamada, sí, la señora Laura Martínez López de Santa Anita, quien ella nos refiere que su mamá padece Alzheimer y que ella cree o teme también tener o padecer esta enfermedad. Y ella nos dice, bueno, ¿cómo sé si tengo el riesgo de padecer esta enfermedad? Y sobre todo, ¿quién la puede ayudar con el diagnóstico? Sí. Como se ha señalado, la posibilidad de tener la enfermedad en forma, vamos a decir, absoluta, que ella porque su mamá lo tiene, es baja. Tendríamos que estar hablando de una familia, aquí conozco al menos una familia en donde varios hermanos tienen Alzheimer. Actualmente en la Ciudad de México se hacen ya estudios de genotipo, estudios genéticos para determinar, se ha identificado algunos genes relacionados con esta demencia, con la de Alzheimer particularmente. Sin embargo, en el caso particular de ella diría que no tenga
temor, que es muy importante en todo caso, eso sí, insistimos en que las personas, y aquí entramos al tema de los cuidadores, ella es seguramente como hija de una paciente con Alzheimer, debe de cuidarse, debe de atender también su salud, porque a veces el desgaste físico, moral y emocional, pues pueden dar lugar a lo que comentábamos hace rato, que en ocasiones la depresión puede simular una demencia. A mí también se me olvidan muchas cosas, no sé dónde tengo la cabeza. Hay mucha preocupación en la gente, pero en realidad muchas de las veces es un problema de atención, de concentración y de falta de descanso. Entonces yo diría que si, desde luego el diagnóstico, por otra parte, como lo ha señalado el doctor Vidales, es un diagnóstico difícil, es un diagnóstico que en etapas iniciales puede incluso pasar desapercibido, si es muy necesario detectar o descartar otras posibilidades de tratamiento, por ejemplo, hidrocefalia, a veces un tumor en un sitio muy estratégico del cerebro. Si no se hace una tomografía, por ejemplo, cuando el médico la indica, pues no llegamos a esa posibilidad y que se opera y se resuelve el problema. En etapas iniciales es difícil el diagnóstico, pero si ella tuviera duda, sí es importante que acuda a su médico, puede ser el mismo que atiende a su mamá, para establecer esta comunicación y externar sus inquietudes. Pero yo diría no preocuparse. El hecho de ser hijo de un paciente con Alzheimer no significa que se va a padecer la enfermedad. Muchas gracias. Sí. Doctor Vidales, acabo de leer que el día 6 de marzo de este año, 2012, acaba de haber una nueva investigación en Estados Unidos en el cual se detectó una proteína, BILIP1, que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes y que, bueno, aquí viene la hilatura con esta paciente que acaba de hablar, que el hacerse una detección del líquido cefalorraquídeo nos puede mostrar esta proteína que, sin tener el Alzheimer y teniendo una abundancia en esta proteína, en este líquido, ya nos habla de que la probabilidad que puede presentarse. La posibilidad. Así es. Hay estudios experimentales en los cuales se está tratando de buscar una detección oportuna, lo más oportuno posible. Hay estudios de genética, como ya lo mencionaba el doctor ahorita, en los cuales hemos tenido familias en los cuales se detecta que tienen ciertos marcadores genéticos y que los hace predispuestos a desarrollar la enfermedad y sin embargo no la desarrollan. Es decir, la enfermedad en sí, a pesar de que no tiene una causa todavía bien identificable, sí se sabe que tiene multifactorialidad. Es decir, no nada más el aspecto genético, no nada más es... tienen que ver muchos factores y ahí es donde es difícil predecir qué paciente puede desarrollar o no la enfermedad. En el caso de la identificación de esta proteína, igual no garantiza que forzosamente vaya a desencadenar o a desarrollarse la enfermedad, pero son muchos de los estudios que se están haciendo hoy en día para tratar de identificar lo más temprano posible la enfermedad. Y obviamente, como ese estudio, van a surgir muchos en los próximos años. Es ahorita mucho lo que se está enfocando la investigación mundial en este tipo de trastornos precisamente. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a una pausa. Muchas gracias por la confianza que nos tiene, síganos llamando, por favor. Recuerde, le comento los teléfonos: 994-6470, ahí está la extensión 2265. Muchas gracias nuevamente y síganse comunicando. Vamos a una pausa. ¿Sabías que en 1906 Alois Alzheimer describió una nueva enfermedad que producía pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones? Esta enfermedad fue diagnosticada por primera vez en una mujer de 51 años que había ingresado en 1901 en el Hospital de Frankfurt. ¿Sabías que la enfermedad de Alzheimer no se conoce por completo, pero se cree que abarca tantos factores genéticos como ambientales?
pues seguimos. Gracias de nuevo por las llamadas. Nos da mucho gusto que también en los municipios nos estén contactando y que tengan la señal disponible de Aguascalientes TV. Relacionado con esto del tema, doctor Vidales, me gustaría comentar la llamada que tuvimos de la señora Elvia Limón de San Francisco de los Romos, donde ella nos comenta que su papá padece demencia senil y que últimamente ha padecido de problemas dentales en los cuales hay dolor, hay hinchazón, pero no refiere dolor el paciente. Ella nos pregunta que si esta debilidad o esta falta de sensibilidad podría estar relacionada con el problema senil o de demencia senil de su papá. Es probable. Dentro de la clasificación de las demencias existe una que es muy común en nuestro medio, en México, en Aguascalientes, que es la demencia vascular. La demencia vascular incluye que hay infartos pequeños o infartos grandes en el cerebro y eso puede generarnos demencia. Entonces, si hay esa posibilidad de demencia vascular, ahí puede haber alguna alteración muy específica, algún infarto en una localización muy específica dentro de su cerebro que haga que tenga menos sensibilidad en esa zona de su cuerpo. No hay una relación directa entre que dejen de sentir los pacientes dolor y demencia tipo Alzheimer. Eso es diferente. Pero aquí posiblemente sea un trastorno más hacia la demencia vascular y posiblemente eso contribuya a que la sensibilidad en esa zona del cuerpo no la refiera el paciente. ¿Y qué sería lo mejor que podría hacer esta persona? Obviamente tiene que ser atendida desde el punto de vista dental, hacer una revisión, hacerle profilaxis, etcétera, todo lo que se tenga que hacer y desde luego hacer realmente una investigación para saber si es una demencia tipo Alzheimer o a lo mejor es una demencia de otro tipo. Muchas gracias. Doctor Jerónimo Aguayo, bueno, pues ¿cómo estamos en Aguascalientes? O sea, nos preocupa a nivel mundial, a nivel México, pero en Aguascalientes, ¿cómo estamos? ¿Cuánta gente hay detectada? ¿Cuánta gente hay? ¿Y que no se ha detectado de esta enfermedad? Sí, bueno, en Aguascalientes, a reserva de lo que opina el doctor Vidales, no tenemos una cifra precisa porque no hay estudios epidemiológicos al respecto. Y por otra parte, todavía frecuentemente en algunos sectores de la población, por razones económicas, por razones incluso de falta de conocimiento, son pacientes que o tardíamente o con otras complicaciones llegan al hospital, neumonías, otro tipo de cosas, y se da por hecho que el deterioro intelectual pues es parte de la vida cotidiana en algunas familias. Esto desde luego en las zonas urbanas donde hay más conocimiento, más educación, nos señala más preocupación. Podemos decir que en forma global, conforme la población del mundo y de México y de Aguascalientes va creciendo y nuestra pirámide pues está dejando de ser pirámide, está siendo un barril en donde los sectores o los grupos de mayor edad cada vez vamos, ¿verdad?, teniendo una mayor presencia en el grupo total, definitivamente la frecuencia de la enfermedad es mayor. No tenemos el número preciso. Nosotros en el hospital, el doctor Vidales en el Hospital Hidalgo está en el área de geriatría, yo en el área de neurología, y vemos, algunas veces compartimos pacientes, un grupo que yo diría ya es numeroso de personas de mayores de 65 o 70 años de edad con demencia. En la consulta yo podría decir de neurología que yo tengo alrededor de 3 o 4 casos que reviso semanalmente con algún grado de demencia. Entonces realmente es un problema de salud pública, lo va a hacer en los próximos años. Estamos obligados a hacer estudios muy amplios de detección temprana para tomar medidas, para tomar provisiones en cuanto a áreas, espacios. Son personas que muchas veces más que medicamentos requieren atención especial y desgraciadamente también a veces en las familias no hay la disposición o la posibilidad de brindarles todo el apoyo a estos pacientes. Entonces es un reto muy importante y es un pendiente que tenemos los médicos, particularmente los que trabajamos en instituciones públicas, el tener cifras al menos preliminares de cómo está la situación. Claro, es preocupante, sí. Porque bueno, también a mí me preocupa también, ¿verdad?, en forma personal, porque no sabemos cuántos nuevos pacientes están naciendo ya con esta
con esta enfermedad que pudieran desarrollarse pues Sí. tal vez en un futuro. Exacto. Doctor Vidales, ¿qué expectativa de vida tienen estos pacientes? ¿Qué les espera a largo plazo? Una vez que se inicia el padecimiento, la demencia, en especial la demencia tipo Alzheimer, la expectativa de vida es aproximadamente de 10 a 12 años. Hemos visto casos en los cuales pueden estar hasta los 15 años para progresar hasta una etapa terminal, una etapa final. Existen otro tipo de demencias como la demencia vascular, en la cual se acorta un poquito esta expectativa, alrededor de 6 a 8 a 10 años máximo es cuando tienen esa expectativa para llegar a estadios avanzados. Sin embargo, hoy en día se cuentan con algunos recursos de tratamiento que van enfocados, a pesar de que no son tratamientos curativos, sí se ha demostrado que retrasan un poco la progresión de la enfermedad. La enfermedad la hacen más lenta en función de su problema de memoria y se relaciona menos con trastornos conductuales asociados a la demencia, hace que esa enfermedad se haga lenta, que no progrese tan rápido, y si a esto le agregamos tratamientos de terapia familiar, terapia física al paciente, podemos lograr que el paciente viva hasta unos 10, 15, 20 años posiblemente con esa lentitud en la enfermedad. Esto es importante porque si yo estoy diagnosticando la demencia alrededor de los 80 años, creo que es importante mantener ese nivel de funcionalidad. Entonces, creo que los recursos de tratamiento que hoy en día se disponen permiten eso, que la enfermedad se haga un poco más lenta y que el nivel de vida, la calidad de vida sea mejor que hace algunos años. Claro. Doctor Jerónimo Aguayo, en cuanto a este esquema, este programa, es un grupo multidisciplinario el que tiene que llevar a cabo, pienso yo, en el cuidado más que nada del paciente con Alzheimer. Sí. Y aquí tiene que ver la familia, ¿no? Es muy importante el cuidador de un enfermo con Alzheimer. ¿Y quién es más? ¿Qué le diría usted a nuestro teleauditorio en este aspecto? Claro, en general, en buena parte de nuestra sociedad, todavía afortunadamente las personas mayores de edad son acogidas y forman parte importante de la familia, ¿no? Los abuelos, la gente mayor, los mayores. Sin embargo, creo que es muy importante, si se detecta un caso de enfermedad de Alzheimer, el hacer conciencia, y creo que eso es algo que ha resultado entre los hijos, los familiares, para que juntos colaboren, porque resulta que a veces el cuidador es uno solo, la hija que se quedó con los papás, que no se casó, la esposa, y la carga es muy fuerte, porque si bien en etapas iniciales la atención que se debe tener el paciente no es tan dependiente, en etapas avanzadas y finales requiere una atención constante, es decir, hay una involución como si se tratara de vuelve a ser un niño que requiere todos los cuidados de aseo, de alimentación, de limpieza, de movilización, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo exhortaría es a que hagamos conciencia que si en nuestra casa hay un paciente de esas características, de alguna forma cada uno de nosotros podemos aportar un poco de tiempo, recursos, se necesitan pañales, se necesitan artículos de limpieza, medicamentos, etcétera, y sobre todo y más que nada la compañía, la presencia de la familia. Son pacientes que deben de salir, que deben de participar de actividades sociales, porque aún teniendo la enfermedad, pues son pacientes que se dan perfectamente cuenta en un momento dado, particularmente en etapas iniciales y moderadas. Sí es grave el ver, y es impresionante, impactante cómo asistimos en presencia de estos pacientes a la desintegración de una persona por la falla tan grave que hay en su cerebro, y lo menos que podemos hacer es tener estar junto a estas personas y ayudarlas en todo lo posible. Es una cuestión de educación y de información que nosotros estamos obligados a dar a la familia, platicar sobre las expectativas, sobre las posibilidades de tratamiento y sobre lo que podemos o pudiera no hacerse. Claro. Sí. Muy interesante, y hablando de eso, ¿llega a haber limitaciones inclusive para la alimentación del paciente? Así es. Ahondando un poquito en lo que comenta ahorita el doctor Jerónimo, desde nuestro punto de vista de geriatría o de neurología,
Nosotros sabemos que la demencia es una enfermedad que la padece el adulto mayor en su mayoría, pero quien la sufre es la familia, ¿sí? Desafortunadamente, todo lo que es la evolución de la enfermedad, todos los trastornos conductuales que se asocian, hace que sea extremadamente difícil cuidar a una persona con estas características. Se vuelve una tarea muy difícil, sobre todo para el acompañante, el cuidador primario y toda la familia en sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacernos de un equipo multidimensional. Hablamos de que tiene que participar la nutrióloga precisamente, porque los pacientes se nos desnutren, no comen o comen de manera deficiente. ¿Por qué? Porque se les olvida, porque no lo hacen correctamente. Entonces, la participación de nutrióloga es muy importante, es fundamental dentro de ese equipo multidimensional. Tenemos también la participación, por ejemplo, de la psicóloga, en la cual trabajamos no solamente con el enfermo, sino con toda la familia en sí, de cómo cuidar a una persona así, cómo tener los descansos del cuidador primario, cómo lidiar con esos errores de juicio que a veces tiene el paciente, hacerlo más funcional. Y desde luego también participa rehabilitación, terapia física, porque el paciente tiene que ser lo más independiente posible, lo más funcional posible mientras dura su enfermedad. Si al paciente lo dejamos sentadito porque la familia o no lo quiere mover o les es difícil, lo dejan sentado o lo dejan en cama, el paciente se deteriora más rápido. Tiene que entrar a un programa de terapia física, de rehabilitación, para que el paciente se siga movilizando. Y así como esto, también hay otros participantes dentro de ese equipo multidimensional. En especial, por ejemplo, con neurología participamos mucho, porque hay cuadros en los cuales no necesariamente es demencia tipo Alzheimer, es otro tipo de demencia, y tenemos que comentar, que tenemos que ver los estudios que se realizan, la resonancia magnética, la tomografía, y poder llegar a un consenso en el cual, bueno, sí, tiene elementos suficientes para decir esta es una demencia o es un trastorno meramente neurológico. Y ahí tenemos que participar no solamente con neurología, con otras áreas, psiquiatría, etcétera. Entonces, es difícil la nutrición, pero al final se requiere todo un equipo precisamente para que mejore las condiciones de los adultos mayores. Excelente. Claro. Bueno, pues estamos con este programa interesante. Yo los invito a que nos llamen, por favor, porque sigue habiendo enfermedad de Alzheimer aquí en Aguascalientes. Y bueno, regresamos a este corte. Vamos a un corte y regresamos en un momento más. ¿Sabías que pertenecer al género femenino, debido a que las mujeres generalmente viven más que los hombres, tienen mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer? ¿Sabías que la exposición a pesticidas, fertilizantes y disolventes se ha relacionado con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer? Estamos de regreso y bueno, ya en esta última parte, Alzheimer, un programa interesante y bueno, mando con mi compañera Cindy. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La gente ha estado llamando, ha estado muy interesada con este programa. Uno de ellos es Luis Octavio Báez Palomino, que nos habla de Jardines de las Fuentes, quien felicita el programa. Muchas gracias. Felicita en especial al doctor Aguayo. Él es estudiante de psicología. Y bueno, importante que estén al pendiente también ellos como psicólogos en relación al interés a este programa. Y Enrique Pérez, quien es médico del ISSSTE, nos pregunta que él ve este tipo de pacientes también y le interesaría saber si hay alguna asociación de pacientes, no sé, alguno de ustedes dos está enterado. Bueno, hay una fundación, Fundación de Alzheimer, está prácticamente dentro de lo que es el Hospital
Hidalgo. Está recién creada, va trabajando mucho, pero no tengo ahorita los teléfonos con los cuales puedan contactarlo, pero es una asociación, prácticamente es la única asociación de enfermedad de Alzheimer, y está trabajando, le falta un poquito más de difusión, precisamente porque muchas veces los familiares o las personas que quieren saber de esta asociación no la conocen, entonces hay que trabajar mucho más en esa difusión. Está recién creada y se está difundiendo apenas. Y en este caso, ¿podrían acercarse directamente con ustedes o al Hospital Hidalgo? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a ver esta cápsula, está muy interesante para ver medidas a tomar. Saludables para prevenir el Alzheimer. Mantén tu cerebro activo, aprendiendo, haciendo rompecabezas y realizando actividades sociales. Cuida tu dieta, reduce las grasas saturadas y consume vitaminas y alimentos ricos en antioxidantes. Bebe mucha agua. El agua es el elemento esencial para la vida. En lo que al cuerpo humano se refiere, este está formado por un 60% de agua. Haz ejercicio al menos 30 minutos al día. Hazte revisiones médicas regulares de presión arterial, colesterol, glucosa en la sangre y peso corporal. Evita el estrés. No vale la pena preocuparse demasiado. Disfruta de la vida. Descansa lo suficiente. No bebas demasiado y no fumes. Toma las precauciones necesarias para protegerte la cabeza, por ejemplo, utilizando cinturones de seguridad y evitando caídas. Ten vida social. La música es importante. Escúchala y relájate. Bueno, doctor Jerónimo Aguayo, consejos saludables, aún más que se sumen. Sabemos que la buena alimentación, el ejercicio, dejar algunos hábitos o malos hábitos higiénico-dietéticos nos beneficiarían para la salud mental. Sí. Así como se tiene un especial interés en fortificar, en ser más ágiles desde el punto de vista físico, motor, también desde el punto de vista intelectual, y es una forma hasta cierto punto de retrasar, si es que se tiene la enfermedad, la actividad intelectual, el conversar, el leer, el platicar, el participar en actividades sociales, el interesarse en aspectos, bueno, hay quienes recomendamos también a algunos, por ejemplo, contestar crucigramas, jugar juegos de mesa, ajedrez, damas, ¿verdad? Turista, en fin, que son actividades, la memoria, que son actividades que nos ayudan mucho a mantener nuestra mente activa. Suele suceder que el enfermo con Alzheimer y en general en la población nos podemos tender a hacer poca actividad intelectual, a leer poco, solamente a convertirnos en personas receptivas, nada más estamos viendo la televisión, pero no con una actitud crítica de comentario, ver un buen documental, una buena película, comentarla con amigos, asistir a una obra de teatro, todo eso, todo lo que sea estímulo y motivación intelectual será uno de los elementos más importantes para los pacientes con Alzheimer, particularmente en etapas iniciales. Claro. Y eso podría también evitar, o por ejemplo, no evitar como tal, pero sí prevenir o ayudarnos. Este tipo de ejercicios desde una temprana edad nos podría ayudar a evitar este tipo de enfermedades. También no sabe por qué, pero las personas que han tenido poco desempeño intelectual parece que tienen mayor riesgo de enfermedad. Hay un estudio muy interesante de unas monjitas, que no sé si lo quieres comentar, que se estudiaron por muchos años y sucedió eso. Sí, hay una situación importante. Es más difícil todavía hacer el diagnóstico en aquellas personas que tienen un desempeño intelectual pobre. En lo cual es más difícil saber si no dominan los objetos o no. Pásame
¿cómo se llama? O sea, no sea porque no estén acostumbrados, porque no tengan el concepto, porque no tengan claro el dominio de ese concepto, y que esa dificultad que tienen para denominar los objetos sea parte de su desempeño intelectual o sea parte ya de la demencia. En personas que tienen un desempeño alto, por ejemplo, hablábamos hace un rato de un contador o un abogado, un arquitecto que tiene una conceptualización mucho más amplia, obviamente se da cuenta más fácilmente, o su familia se da cuenta más fácilmente cuando algo no pueden denominar, no pueden hacer. Entonces, sí está demostrado que la mejor protección para la demencia es el desarrollo intelectual, es decir, la lectura, el hacer descriptivos. A veces vamos al cine, como decía el doctor, y oye, ¿te gustó la película? Sí, no. ¿O por qué? No, lo importante es detallar el personaje, cuando hizo esto, cuando hizo aquello. Eso es importante porque eso nos estimula nuestra memoria, estimula nuestra inteligencia, y eso de alguna manera nos da cierta protección para la demencia. Excelente, pues hay que leer y ponernos bien activos. Sí. Así es, hacer gimnasia cerebral. Exactamente. Doctor Jerónimo Aguayo, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Teléfonos? Sí, bueno, yo estoy en el Hospital Hidalgo, en el área de neurología, en el turno matutino, ahí me tienen a sus órdenes, en un horario de 8 a 2 de la tarde. A través del área de información, con mucho gusto ahí pueden contactarnos o directamente. Digamos que mi teléfono celular está a su disposición, es 804-1905. De todas formas, en el área de información, ahí me localizan, y para alguna consulta, alguna posibilidad de ver a algún paciente, lo podemos integrar. Claro que sí. Doctor Juan Antonio Vidales, su teléfono. Sí, también estoy a disposición de ustedes, del auditorio, en el Hospital Hidalgo, precisamente en las tardes, en el área de lo que es la consulta de geriatría. También me encuentro en lo que es el Hospital 1 del Seguro Social, a cargo del proyecto, el programa Geriatrims, en la cual existe ya la generación de un nuevo proyecto que va a ser la clínica de demencia. Yo espero que en un futuro ya se concrete y les podamos traer noticias de que ya estamos funcionando como tal. Excelente. Este es su espacio, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Aguayo. Muchas gracias, doctor Vidales. Doctor, un placer como cada sábado. Claro que sí. Gracias, Cindy. Gracias, doctores, por haber estado con nosotros. Este es un programa más de Radio y Televisión de Aguascalientes. Estamos aquí para servirle en la línea de la salud. Cuídese mucho. Cuídese del Alzheimer. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.